Perfecto. Bueno, buenísimo. Damos comienzo entonces a el capítulo número 5 de Tácticas. Bienvenidos a todos los presentes y a los que van a ver el video en diferido. Bien, el capítulo de hoy es la táctica 3 de Colombo, es la última táctica de Colombo, se llama marcar la pauta. Bueno, a partir de acá, esta es como la tercera y última táctica Colombo, así que si llegaron hasta acá, ya esto es un súper gran avance y bueno, para los que ya con esto tienen o tenemos unas herramientas fuertísimas para poder charlar, para poder conversar, para entablar conversaciones en situaciones un tanto difíciles. Así que hasta acá, los felicito por los que llegaron hasta acá. Lo demás no es que no sea menos importante, no es que sea menos importante que esto, pero lo demás profundiza en otras cosas, pero ya habiendo llegado hasta acá ya tenemos por lo menos las bases para poder desarrollar un diálogo de manera fluida y los que, como hablamos al principio, los que les gusta mucho el debate y se sienten tentados continuamente a debatir y a discutir y a pelear y todo eso, que puedan frenar un poquito y ponerse en un punto medio con todo esto, que podamos darle rienda suelta a la conversación más que a la pelea, que seamos más diplomáticos que bélicos, y los que no se animan, estaría bueno que a partir de acá se empiecen a animar y con estas simples preguntas puedan empezar a llevar conversaciones a otro nivel de cómo lo hacían antes. Es la idea de este curso y espero que realmente lo puedan estar aprovechando. Bueno, vamos con la táctica Colombo 3. Bien, vamos a hacer un repaso súper rápido. Colombo 1 se centraba en la pregunta ¿qué? La pregunta ¿qué? Era como el centro de la táctica Colombo 1 y referido a qué quieres decir con eso. O sea, le preguntamos a la persona cuando está firmando algo, le preguntamos, bueno, ¿a qué se refería con esa afirmación? Porque así evitamos caer en la falacia del espantapájaro. La falacia del espantapájaro es cuando nosotros derribamos un argumento que la persona nunca creyó, nunca levantó, ¿no? Como decir, no sé, como los que creen en que nos digan, no, porque yo no creo que el Espíritu Santo sea mujer. Y no, tampoco nosotros creemos eso. Entonces, si alguien nos acusa de creer eso, está cayendo en una falacia del espantapájaro. Un poco un resumen para que lo entiendan. Bien, la siguiente táctica era la Colombo 2 y se centraba en la pregunta el por qué. ¿Por qué crees? O sea, por un lado teníamos qué era lo que creía la persona y por otro lado teníamos por qué llegó a creer eso. Entonces, con estas dos preguntas lo que hacíamos era recaudar información sobre lo que la otra persona cree y por qué llegó a creer de esa manera. Bien, ahora, Colombo 3 lo que vamos a hacer son preguntas guía. Estas preguntas nos van a ir direccionando, ¿no? Vamos a ir direccionando la charla. Hasta acá recopilamos información y ahora vamos a empezar a tomar el eje de la conversación. Muchos la clase pasada me preguntaban, bueno, buenísimo, llegamos hasta acá, ahora ¿cómo seguimos? Bueno, para los que querían saber cómo seguíamos, esta es la forma de cómo seguimos. Esta táctica, o sea, la Colombo 3, se basa en hacer preguntas con el propósito de guiar una conversación a un fin determinado. O sea, se basa en hacer preguntas con el propósito de guiar una conversación a un fin determinado. Recuerden que la idea de estas charlas es que nosotros tengamos las riendas, tengamos el volante y nosotros direccionemos la charla hacia el punto que nosotros querramos. Hagamos de cuenta de que somos una especie de arquero, ¿no? Somos un arquero tirando preguntas como flechas, donde nuestro blanco es llegar a una verdad precisa. Entonces, somos como arqueros tirando preguntas como flechas, donde tu blanco o nuestro blanco es llegar a una verdad precisa. La meta final de esta táctica es la persuasión. Nosotros debemos persuadir a la persona por medio de estas preguntas. Y ¿no? Haciendo un desarrollo un poco de la meta, es tratar de convencer a una persona para que cambie una idea que tal vez está errada, pero que de alguna manera
pero perdón, de una manera muy agradable, que no es agresiva, teniendo el control de la conversación y sin hacer que se enoje. Entonces, tenemos que tratar de convencer que la persona cambie esta idea errónea que tiene, pero de una manera agradable, que no sea agresiva, que la persona no se sienta agraviada por lo que nosotros le queremos decir, y siempre teniendo el control de la conversación sin hacer que la otra persona se enoje. Recordemos que las tres cosas que nunca nos pueden pasar es que yo me enoje, que la otra persona se enoje o que la otra persona nunca más quiera volver a hablar conmigo. En cualquiera de esos tres casos, yo soy el que pierdo. O nosotros somos los que perdemos. Bien, seguimos. Las dos primeras tácticas le pueden producir un encierro a la persona y al darse cuenta de que quizás sus ideas, y el darse cuenta, perdón, de que quizás sus ideas no están tan bien pensadas o no eran tan buenas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le hacemos la pregunta, no sé, la persona dice, no, no creo que haya evidencias suficientes para creer que Dios exista, o no, para mí no existe, Dios es algo inventado por el hombre. Bueno, a ver, ¿a qué Dios te referís? ¿Al judío cristiano? Sí, bueno, me refiero al Dios judío cristiano, que me parece que no tiene sentido creer, que no es racional creer. Bien, ¿cómo llegaste a esta conclusión? No, bueno, me parece que... Y la persona empieza a dudar, no sabe qué decir, o dice cosas sin sentido, o elabora argumentos que se autodestruyen, como lo vamos a ver un poco más adelante, ideas que se autorrefutan. Entonces llega un momento que la persona se sienta media encasillada y no sabe para qué lado disparar. Entonces, esta táctica te permite darles una salida. O sea, se sienten medios ahí que no saben para dónde disparar. Bueno, con esta táctica le damos como la posibilidad de avanzar. Bien, vamos a ver un ejemplo. Aguárdenme un segundito que está sonando algo y lo quiero sacar. Disculpen, ¿eh? Bien. Bien, buenísimo. Perdón, volvemos. Entonces, vamos a ver un ejemplo y es un debate entre el doctor Greg Koukl y Deepak Chopra. No sé si muchos conocen a Deepak Chopra, pero es una persona muy metida en la New Age y todo ese tipo de cosas. Y tiene pensamientos bastante raros. Reconozco que cuando era más chico me sentía atraído hacia su pensamiento. Leí un libro de él que se llamaba Sincrodestinos. Eh, ahí buscamos el link de asistencia y lo pasamos. Cristian, si me puedes gestionar con Brian el link de la asistencia, sería un golazo. Bien, entonces, bueno, Sincrodestino es un libro que para alguien que le gusta todas las cosas raras, ¿no? Y cree en algo más que solamente lo natural, es un libro que es puede llegar a resultar muy atrapante porque son ideas muy interesantes, pero obviamente cuando uno entiende son bastante descabelladas, ¿no? Así que, bien, Deepak Chopra le dice, en medio de un debate grabado en un canal de televisión, le pregunta, ¿quieres decir que todos los que no creen en Jesús se van al infierno? Rapidito les permito a 2 o 3 personas que levanten la mano y que me digan qué responderían a esto estando sobre todo en un canal televisivo, ¿no? O por lo menos no en un canal televisivo, pero delante de muchos espectadores, los cuales no todos son cristianos, ¿qué se sentirían tentados a responder? ¿Alguien se anima? ¿Ninguno? Bueno, no hay drama. Vamos a continuar. Si quieres, yo respondo. Que no es fácil. A ver, ¿quién abrió el micrófono? ¿Emanuel?
Sí, saludos. Ah, pues bueno, yo creo que lo mejor sería ser directo y también pues aprovechar el tiempo para rápidamente, pues no sé si dar como un ah, repaso rápido, breve, express por el tiempo en aire también hacia el evangelio para que la gente también pueda entender de que bueno, sí, me voy a ir al infierno, pero me están dando una opción para poder no ir hacia allá. Vaya. Bien, buenísimo. Alan. Yo desviaría el foco de atención de la pregunta, porque si no, o sea, no bipolarizaría la pregunta, sino diría ahí, a ver, yo lo que le plantearía es, si no crees en Dios, ¿por qué crees en el cielo? ¿Para qué querés ir al cielo? O sea, ¿te preocupa el cielo? ¿Te preocupa tu eternidad? Y ahí le entro por el lado de decir, bueno, si a vos te preocupa tu eternidad, entonces no, o sea, como sacarle el foco porque me suena como más una pregunta trampa de que me quiere hacer pisar el palito, entonces Dios es malvado. Entonces, si yo lo desvío y le digo, mira, y le planteo y le pregunto, ¿por qué te interesa tanto el cielo si no crees en Dios? ¿Cuál es tu problema? Y ahí me va explicando, yo le puedo entrar por el lado de decirle, bueno, mirá, el plan de salvación es este y este, pero si yo le bajo un sí, el que no cree en Jesús se va al infierno, ya le cerré la puerta. O sea, me imagino yo, no sé si está bien. Está buenísimo, Alan. La verdad que es súper interesante tu aporte. Es muy interesante. Después, Alan, cuando termine la clase, yo no sé si he hablado con vos, pero si no hablé con vos, mandame un mensajito si te animás, que me gustaría charlar un par de cuestiones. Simplemente porque te noto acento argentino y nada más que por eso, no te preocupes que no es nada de otra cosa. Natán, respondeme a ver qué le dirías vos. Bueno, buenas noches a todos primero, porque nos saludé antes. Buenas Eh, noches. Primeramente me gustaría tener en claro, y esto es una filosofía de vida en lo personal, digamos, quiero saber qué, o sea, qué me está queriendo decir con creer en Jesús, porque, o sea, está bien, es muy ambiguo si solamente me dice, bueno, me estás diciendo que los que no creen en Jesús van al infierno, bueno, pero ¿en qué sentido está hablando de creer o no creer en Jesús? Porque por ahí él me está poniendo en una trampa y me está poniendo en un lugar en donde yo nunca afirmé que estoy, digamos. Creo. Eso haría yo quizás. Bien, buenísimo. Hasta ahí nomás. Disculpame, María Isabel, porque si no se nos va a ir muy largo. Eran 2 o 3 nomás, ahora lo vamos a continuar. Igual, a mí me encanta siempre interactuar con los alumnos, así que no va a faltar oportunidad de hacer otra pregunta. Si es algo que a mí me gusta, es que justamente podamos tener esta fluidez, ¿no? Bien, está muy buena. Yo me inclino bastante sobre las dos últimas. Yo sé que Natán es muy de hacer preguntas bastante acertadas. Y Alan, la verdad que es muy buena tu aporte y vamos a ir un poco sobre eso, ¿no? Eh, ¿Qué quieres decir con que todos los que no, perdón, ¿quieres decir que todos los que no creen en Jesús se van al infierno? Bueno, la respuesta rápida en realidad sería sí, pero cometeríamos un error si respondemos sí por varias cuestiones. Y acá lo explica un poco el doctor Greg. Dice, si Greg hubiera respondido sí, los que no creen en Jesús se van al infierno, se hubiera acabado el debate y Deepak Chopra hubiera conseguido enmarcar a Greg en ese estereotipo de cristiano repulsivo e intolerante que piense que todas las demás religiones están mal, una posición de soberbia. O sea, caigamos en cuenta de que está bien, esto, perdón, no era algo, una evaluación de Greg, sino de otra persona. Entonces, lo que nos pasa es que si logramos quedar en esta posición, todo lo que digamos va a ser marcado por este estigma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lamentablemente, lo que digamos después va a estar siendo con un sesgo en base a esto. Entonces, sobre todo estando en televisión y siendo una persona bastante conocida, tanto Greg como Deepak Chopra, entonces hay que tener mucho cuidado bajándolo a nuestro nivel, hay que tener mucho cuidado cuando respondemos algo como esto y hay personas que están escuchando. No necesariamente necesitamos estar en la televisión o en un vivo
quizás cuando estamos hablando en algún lugar donde hay personas a nuestro alrededor, pueden escuchar y pueden llegar a esa conclusión. Entonces, una de las cuestiones, cómo lo siguió Greg, es así. Lo que le pregunta es, ¿cree usted que las personas que violan la ley deben ser castigadas? Bueno, lo que está utilizando Greg, obviamente, es tácticas. Es como por ahí un poco mencionaba Natán recién, ¿no? Decir, bueno, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, lo que hizo Greg es preguntarle, ¿cree usted que las personas que violan la ley deben ser castigadas? Lo que está haciendo es poner una pregunta retórica, o sea, obviamente que cualquiera va a decir que sí, porque cualquiera tendríamos que pensar que las personas que violan la ley deben ser castigadas, si no estaríamos siendo poco honestos, ¿no? Entonces, lo que hace Greg es empezar a sentar bases, que es un poco lo que hablamos en clases anteriores. Bien, obviamente que Deepak Chopra responde que claro. Ahora, la siguiente pregunta, primero le dice, claro, yo también, le dice Greg. La pregunta que le hace a continuación es, ¿ha violado usted una norma moral alguna vez? Y ahí ya lo pone en una posición de aprieto. Y justamente, como un poco decía, creo que decía Alan, es una manera de empezar a mostrar el evangelio, ¿no? Entonces, yo también, ¿ha violado usted una norma moral alguna vez? Y por más que dude la persona, tiene que responder que sí, si no está mintiendo. Entonces, lo que le vuelvo a preguntar, Greg dice, ¿cree usted que las personas que violan la ley deben ser castigadas? Ahí está. Y obviamente que Deepak Chopra le responde que sí. Entonces, le dice Greg, esto nos pone en un aprieto. ¿No es así? Ambos creemos que quienes violan las leyes deben ser castigados y ambos creemos que somos culpables de ello. Entonces, a partir de ahí, él dice, ¿sabe cómo llamo a esta situación? La llamo malas noticias. Bien, hasta ahí. Lo que está haciendo Greg Koukl es un poco justamente lo que decía Alan. Buenas noches, Brian, querido. Ahí está el link de asistencia. Muchísimas gracias. Bueno, lo que está haciendo Greg Koukl es un poco lo que decía Alan, es presentándole un poco el evangelio, ¿no? O sea, primeramente, no sé cuántos conocen a Roy Comfort de Living Waters. Es el que hizo el documental La ilusión atea, excelente documental. Si no lo conocen, los invito a que vayan a verlo y se pongan a ver los videos que tiene en YouTube, sumamente buenos. Y básicamente se basa mucho en esto. Es por medio de preguntas mostrarle a la persona que estamos bajo la violación de las leyes, ¿no? O sea, lo que hace Roy Comfort es presentarle las malas noticias, ¿no? De que somos merecedores del castigo, de que somos violadores de las leyes divinas, y que todo violador de una ley merece castigo. Entonces, a raíz de eso es que se presenta el Evangelio de Jesús. Ahora, en esta situación, obviamente que Greg Koukl lo puso en un aprieto a Deepak Chopra, porque justamente por medio de preguntas lo que hizo fue acorralarlo, y cuando él le pregunta, la pregunta inicial recordemos que era, ¿quieres decir que todos los que no creen en Jesús se van al infierno? Bueno, él lo terminó respondiendo, pero por medio de preguntas. Y la idea de justamente la tercera táctica Colombo es esto, es empezar a guiar a la persona y mostrarle el camino poco más, ¿no? que tiene que transitar hasta llegar a la respuesta. Bien. Ahí, hasta las malas noticias. La ilusión atea, exactamente. Gracias, Gustavo, por compartirlo. La verdad que es excelente el documental, y es excelente, a mí me encanta la forma de evangelizar que tiene Roy Comfort. Si nos da después del tiempo, voy a pasar un videito cortito como para que lo vean. Entonces, volviendo. Lo que habíamos dicho en una primer clase o en una segunda clase es que los embajadores del siglo XXI debemos contar con estas características. La número 1 es el conocimiento para la tarea. Si yo no tengo conocimiento,
puedo utilizar las tácticas y dar vueltas en preguntas y preguntas, pero ante ciertas situaciones no voy a saber cómo continuar. Entonces, sí o sí, necesitamos el conocimiento del Evangelio para justamente poder predicar. Porque si solamente hacemos preguntas, no podemos responder quizás ese tipo, o esa pregunta que hizo Deepak Chopra, quizás la respondemos por ahí sin pensar, y respondemos ciertas cuestiones y nos metemos. Recuerden de que está bueno lo que dijeron de presentar el Evangelio, pero recuerden que cuando nosotros empezamos a hacer afirmaciones, la carga de la prueba viene sobre nosotros. En cambio, si nosotros nos basamos en hacer preguntas, siempre la carga siempre va a estar del otro lado, porque nosotros lo único que hacemos es preguntas, no estamos afirmando nada. Entonces, las preguntas son la mejor herramienta para llegar a una solución sin que nosotros tengamos que cargar con esa prueba, ¿no? Bien. Obviamente, otra de las cuestiones es la sabiduría, que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Por medio de este estudio, obtener sabiduría, y el carácter atractivo, que es lo que dijimos de que justamente eso, necesitamos ser personas las cuales las otras personas quieran seguir conversando con nosotros. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, una persona, una charla entre Greg Koukl y una estudiante cristiana, porque muchas veces las preguntas difíciles también vienen desde dentro del cristianismo, no solamente desde afuera. La persona esta le pregunta, ¿qué sucede con aquellos que siguen sinceramente su religión y se esfuerzan por ser la mejor persona posible? ¿Se van también al infierno? Obviamente que cuando dice su religión no se está refiriendo a la religión de Greg Koukl, se está refiriendo a la religión que la persona profese, sea cual sea. Entonces, ¿qué sucede con aquellos que siguen sinceramente su propia religión y se esfuerzan por ser la mejor persona posible? ¿Se van también al infierno? Bueno, pasaría un poco lo mismo que hablamos recién. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? También tenemos la misma situación. Le podemos responder de manera directa, o lo que podemos hacer es, bueno, llevarla por medio de preguntas a que ella misma se responda lo que ella está preguntando. Recordemos que esta es una persona cristiana, entonces ciertas cosas ya conoce, no necesitamos hablarlo. Y podemos utilizar esas mismas preguntas retóricas que hizo con el debate con Deepak Chopra. Entonces, lo que él dice es, ¿para qué uno debe hacerse cristiano? ¿Qué beneficio nos trae confiar en Jesús? Entonces, volviendo un poco para atrás, esto es conocimiento para la tarea, porque si yo no tengo conocimiento en realmente el por qué soy cristiano, hay mucha gente que es cristiana y no sabe realmente por qué es cristiana. Muchas creen que son cristianas porque, bueno, yo lo he hecho y se los recomiendo que lo puedan hacer, este ejercicio, dentro de por ahí a veces un grupo cristiano, ya sea de cuando me ha tocado llevar la palabra o lo que sea, he preguntado ¿por qué son cristianos? Es una pregunta aparentemente súper básica, pero es muy difícil de responder para muchos. Entonces, cuando nosotros preguntamos por qué la persona es cristiana, nos pueden surgir respuestas como, y yo soy cristiano porque Dios hizo un milagro en mi vida, me sanó de la enfermedad que tenía, por ejemplo. No, yo soy cristiano porque estaba en total depresión o estaba en bancarrota y oré a Dios para que me sacara de esa situación y Dios me sacó y por eso soy cristiano. No, yo soy cristiano porque le pedí porque no sé, la hija de una amiga estaba a punto de morir y yo oré a Dios y Dios la sanó, la restauró y por eso a partir de ahí soy cristiano. O sea, no es tan mal, y es lo que hablamos un poco al principio, en las primeras clases. No está mal que nosotros tengamos nuestro testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero si nosotros somos cristianos por esas situaciones, la verdad que estamos con un desconocimiento bastante importante de la palabra. Entonces, ¿para qué uno debe hacerse cristiano? ¿Qué beneficios nos trae confiar en Jesús? Le pregunta a la chica. Bueno, Jesús nos salva, dice ella. Ahora, ¿de qué nos salva? Le pregunta Greg. Bueno, nos salva de nuestro pecado. Bien, hasta ahí
vamos bien, ese es justamente el evangelio que se predica, ¿no? La salvación por medio de Jesús de nuestro pecado. Y él le dice, bien, de acuerdo, podríamos decir que tenemos una enfermedad espiritual llamada pecado y que Jesús hizo algo en la cruz que la sanó. ¿Puede la simple fe en Dios sanar esa enfermedad? ¿Qué creen ustedes? Rapidito. No. Se escuchó medio saturado, pero imagino que dijiste no. María Isabel dice que sí. ¿Alguien más para romper el empate? Sí, claro. No. Bien, Charlie dice que sí. No, Charlie dijo que no. No sé, alguien dijo que no y otro dijo que sí. Seguimos empatados, 2-2. No, Charlie dijo que sí. Bien, Charlie dijo que sí. Yo digo que no. Bien, Emanuel dijo que no. Vamos 2-2. ¿Quién desempata? Sí, yo digo que sí. Natalia dijo que sí. Joel dijo que no. Seguimos empatados. Si no, Sí, no, ahí va. Jordi nos la puso complicada. Bien. Cristian dice que no. Vicen dice que no. Bueno, ya inclinamos la balanza. No. Ahí va. Ahí va. Buenísimo. Bien, ahora, ¿puede la simple fe en Dios sanar esa enfermedad? La persona responde que no. Y ahora, vamos, ya que hubo esa dualidad, vamos a explicar un poquito. La simple fe en Dios no nos quita el pecado. Hay un montón de gente que cree en Dios, mucha gente cree en Dios, y no cree en Jesús como su Salvador. Entonces, si yo creo en Dios, pero no tengo a Jesús como mi Señor y Salvador, ¿soy salvo o no soy salvo? No soy salvo. ¿Qué es lo que a mí me salva del pecado? el sacrificio en la cruz, Te salva la fe salvadora en Jesús. La fe salvadora en Confesar Jesús. que Jesús es mi Salvador. Confesarlo Exactamente. con la boca y Exactamente. creerlo en el corazón. Exactamente, Charlie. Genial. Ahora, la fe, la simple fe en Dios no puede sanar esa enfermedad. Y sobre todo, dentro nosotros del cristianismo, podemos tener ese pensamiento, como recién nos hemos dado cuenta, y no está mal, pero está bueno que ahora lo aprendamos. Para eso tenemos este curso y para eso dijimos de que se necesita conocimiento y se necesita sabiduría. Porque además de eso hay un montón de otras religiones que creen en Dios pero no creen en Jesús. Por ejemplo, el judaísmo. Por ejemplo, los musulmanes. Entonces, ¿los musulmanes son libres de eso? No, lamentablemente no. Si es cortito, Alan, te permito abrir el micrófono. Alan. Bueno, era largo por lo visto. No, quedó levantada de la última vez. Perdón. No se baja Bien. sola, no sé por qué. No me di cuenta. No, hay que bajarla en forma manual. Bueno, volviendo, ¿puede la simple fe en Dios sanar la enfermedad? Obviamente que no. Bien. Claro, lo que pasa que podemos... claro, pero justamente, obviamente nos salva Jesús, pero nosotros somos salvos, como dice Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 y 9, somos salvos por gracia por medio de la fe. Entonces, el que Jesús haya hecho el sacrificio en la cruz tampoco nos hace salvos, sino que nosotros debemos depositar la fe en ese sacrificio. Entonces, por ahí sí entiendo, Gustavo, lo que apuntás, pero Hebreos 11, perdón, sí, no, Efesios, creo que es Efesios, no importa. Bueno, Hebreos 11 habla de la fe, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero Efesios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, sino para buenas obras. Bien. Entonces, ¿puede la simple fe en Dios sanar esa enfermedad? No. Ahora, ¿puede curarse haciendo todo lo posible por ser una buena persona, siendo muy religioso o totalmente sincero?
alguna de estas cosas conseguir el perdón de nuestro pecado? De vuelta, no. Entonces, si la religión, la sinceridad o hacer las cosas lo mejor posible no pueden salvarnos a nosotros, ¿cómo podrá alguna de estas cosas salvar a la otra persona? O Jesús nos rescató asumiendo el castigo de nuestro pecado, o no somos salvos y hemos de pagar nosotros lo que dicta nuestra sentencia. Entonces, fíjense que lo que utilizó Greg Koukl no fue responder directamente. Volvemos a la pregunta de la persona cristiana, es ¿qué sucede con aquellos que siguen sinceramente su religión? Obviamente alguien que no es cristiano, y se esfuerza por, o siendo cristiano, basa su fe en esforzarse por ser lo mejor posible, la mejor persona posible. Entonces, llegamos a la conclusión de que si la religión, la sinceridad, o hacer las cosas lo mejor posible, o como lo comúnmente conocemos, por obras, no pueden salvarnos a nosotros, ¿cómo podrá alguna de estas cosas salvar a otra persona? O Jesús nos rescató asumiendo el castigo de nuestro pecado y solamente tenemos salvación en él, o no somos salvos y hemos de pagar nosotros mismos lo que dicta nuestra sentencia. Bien. Bueno, Gustavo, te mando un abrazo enorme. Sabía que te ibas a retirar. Te mando un abrazo enorme. Bien. Entonces, antes de seguir, ¿se entiende cómo es la manera de la tercera táctica de Colombo? O sea, por un lado, las dos primeras recopilamos información. Y por la otra, ¿por qué se llaman preguntas guía? Porque fíjense, tanto en la conversación con Deepak Chopra, fíjense que empieza, no responde con una afirmación, sino con una pregunta. Jesús mismo lo hacía. Cuando dicen, Señor, ¿debemos pagar impuestos? A ver, esa moneda, ¿qué imagen tiene? ¿Entendés? O sea, Jesús no respondía directamente. Hacía una pregunta para que los demás respondan y ellos mismos lleguen a la conclusión. Entonces, ¿cree usted que las personas que violan la ley deben ser castigadas? Empieza a tomar la dirección. No es responder lo que la otra persona me está preguntando. La va a responder él mismo. Entonces, ¿cree usted que las personas? Obviamente que sí. Yo también. Ha violado y bueno, por medio de preguntas vamos direccionando. Fíjense que lo sacó del tema de la charla del infierno a primero presentar leyes morales y ver si nosotros realmente cumplimos el estándar de las leyes morales. Primero las leyes terrenales y después le hace un reflejo con las leyes espirituales. Con esta persona lo mismo. Ahora, pregunta, ¿para qué uno debe hacerse cristiano? ¿Cuáles son los beneficios? Lo mismo, está haciendo preguntas que van guiando a la conversación, a la resolución. No responde él directamente. La respuesta acá obviamente que sería lo mismo. Y sí, no queda otra que responder que sí. Entonces, lo que hace para no responder directamente que sí, y la otra persona no diga, cierre su computadora en este caso, y decir, bueno, ya, listo, con vos no puedo seguir hablando porque la verdad que sos una persona bastante cerrada en tu opinión y sos orgulloso y crees que lo único que tiene la verdad son los cristianos, etcétera, etcétera. Bueno, empieza por medio de preguntas a llevar a que la persona responda. Entonces, lo mismo, ¿de qué nos salva de nuestros pecados? Bueno, de acuerdo a esto, va. ¿Puede la simple fe en Dios sanar esa enfermedad? No. ¿Puede que? No. Bueno, entonces, esto tenemos. ¿Cómo podrá alguna de esas personas salvarse? ¿Cómo alguna de esas cosas podrá salvar a otras si a nosotros tampoco nos salva? Entonces, o Jesús nos rescató asumiendo el castigo de nuestro pecado, o no somos salvos y hemos de pagar nosotros lo que dicta nuestra sentencia. Bien. Ahora, a ver un cachito. Es decir, que para conducir nuestra conversación debemos tener en claro las bases de nuestras convicciones. Y yo te diría que sí. Mirá, volvemos de vuelta a esto. El conocimiento para la tarea. Si yo soy embajador de Cristo, y no sé ni siquiera qué es ser cristiano, y estoy bastante complicado. Porque yo, como te digo, puedo, como muchas iglesias hacen, bueno, andá y contá tus testimonios. Y sí, puede que muchas personas por medio de nuestro testimonio acepten a Cristo. Ahora, les va a tocar a ellos después, en algún momento, entender qué es ser cristiano.
porque recordemos que el hecho de que Jesús haya hecho, o Dios haya hecho un milagro en nuestra vida, no nos salva. Yo puedo confesarme como cristiano, pero si no acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, y entendamos Señor como amo, como cuando en la época medieval, nosotros que vemos por ahí películas, no sé, yo he visto películas de los caballeros, y cuando el caballero se inclina delante del rey y él le dice Sir, ¿no? Porque es señor, entonces está poniendo, ya no soy, el caballero no es dueño de sí mismo, sino que le sirve al rey, porque el rey es su amo. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que sentar esas bases. Entonces, sí o sí, es necesario tener nuestras convicciones, porque recuerden que el nombre del libro es un plan de acción para debatir tus convicciones cristianas. Si no sabemos cuáles son nuestras convicciones cristianas, y no podemos ni siquiera debatir nada. Entonces, y es muy común que pase este tipo de cosas, así que tenemos que tener cuidado. Te mando un abrazo, querido Vicent. Ah, está bien, perdón. Bueno, igual está buena justamente para que los que tenían ahí una duda lo puedan resolver. Bien, continuemos. Bien, otra de lo que podemos utilizar, en las cosas que podemos utilizar esta táctica, la tercera táctica de Colombo, es para amortiguar la conversación, amortiguar respuestas dentro de una conversación. Cuando nos hacen preguntas difíciles, fíjense que cuando le hicieron 2 preguntas difíciles a Greg Koukl, él primero fue de a poquito llevando por medio de preguntas a la resolución, no fue de una, sino que fue de a poquito poniendo un poco de paja acá, un poquito de hojas acá, para después sí dar la respuesta final y poder que la respuesta caiga amortiguada. Un ejemplo por el estilo, ¿no? Un compañero de trabajo, una compañera de trabajo o de un estudio que es gay nos pregunta, ¿qué piensas del matrimonio homosexual? ¿Qué pensás del matrimonio homosexual? Lo mismo, es una compañera, es una persona que tenemos que seguir tratando el día de mañana, día a día, continuamente. Entonces, si nosotros le respondemos directamente lo que pensamos del matrimonio homosexual, podemos caer en lo mismo, en ser personas que somos homófobos, que nos cerramos a ciertas cuestiones. Claro, exactamente, por eso pongo estos ejemplos, porque son ejemplos típicos, y si no sabemos lidiar con cosas típicas, va a ser muy difícil con las otras. Por eso la idea de esto es poner ejemplos que sean comunes a nosotros para que sepamos cómo hacer para reaccionar y cómo responder en esos casos. Bien, entonces, Greg Koukl dice los de mente cerrada o censuradoras, usa la táctica Colombo para amortiguar la conversación. O sea, cuando alguien te pide tu opinión sobre un asunto polémico, introducí tus comentarios, pero con una pregunta que prepare el terreno a tu favor para tu respuesta. O sea, por medio de una pregunta ya vas preparando el terreno para realizar la respuesta, ¿no? Es un poco justamente amortiguando un poquito la caída. Una respuesta posible que podemos dar a eso es, te agradezco la pregunta, es algo muy controversial y no sé si me siento con la libertad de contestarte esto. Es algo muy personal. ¿Te consideras una persona tolerante a otras perspectivas, aunque sean contrarias a los que vos crees? Porque he tenido otras situaciones donde mi comportamiento, donde comparto mi perspectiva y me han tachado de homófobo o de intolerante y no sé si me sienta con la libertad de responderte. Entonces, esa manera es genial, porque ya le estamos en sí respondiendo lo que pensamos, en parte, que es algo que no está a favor de lo que la persona va a creer. Pero justamente todas estas personas son personas que nos tildan a los cristianos de intolerantes, ¿no? Ustedes los cristianos son unos intolerantes. Entonces, lo que nosotros hacemos es, como habíamos visto en la clase pasada, dar vuelta a la tortilla, poner la situación al revés. Ahora, si nosotros somos intolerantes como cristianos, vos, en esta situación, ¿te considerás una persona tolerante a otras perspectivas, aunque sean contrarias a lo que vos crees? Y si es de estas personas que
juzgan la intolerancia del cristiano y no le queda otra que responder que sí. Entonces, ahora ya acomodamos, ya amortiguamos la caída, ya amortiguamos lo que lo que la respuesta va a ser, y nosotros, a partir de que nos dice la persona, sí, soy una persona tolerante, bueno, nos va a tener que tolerar al nosotros poder ejercer la respuesta. Porque dice, porque he tenido otras situaciones en donde comparto mi perspectiva y me han tachado de homófobo o de intolerante, y no sé si me sienta con libertad de responderte. Entonces, si la persona es consciente de lo que le estamos planteando y va a decir, sí, me considero una persona tolerante, y obviamente que puedes expresar tu respuesta en libertad. Porque si no, si ya nos empiezan a privar de la libertad nosotros, después no tienen excusa cuando las personas, cuando nosotros ejerzamos una respuesta y nos digan, pero me estás cortando la libertad, bueno, o sea, espejito, espejito, ¿no? Como decía. Entonces, cuando utilizamos este tipo de herramientas, por eso le digo, las tácticas de Colombo son herramientas muy poderosas, realmente son herramientas muy poderosas. No las tenemos que usar simplemente, no las tenemos que usar para avergonzar a las personas, para dejarlas mal paradas, para demostrarles que sus ideas son una pavada, que lo que piensan es totalmente equivocado, que se contradicen a sí mismas. Bueno, todo esto, no las tenemos que usar para eso. Si las usamos para eso, discúlpenme, pero no entendimos nada. Entonces, la cuestión es usarlas sabiamente, con sabiduría, con un propósito, con un motivo, con una meta. Bien, ustedes los cristianos son unos intolerantes. Bien, otra de las cosas que se nos dicen, los milagros no... Bueno, vamos a la anterior. Los cristianos son unos intolerantes. Bueno, cuando nos atacan de esa manera, justamente lo que podemos hacer es dar vuelta un poco la tortilla. ¿Vos te considerás una persona tolerante? O podemos... Claro, exactamente. Se tenía que decir ese hijo, totalmente. Cuando nos dicen, ustedes los cristianos son unos intolerantes. Bueno, a ver, plantemos bases. Definamos tolerancia. ¿Qué es para vos ser tolerante? Para ver si soy intolerante o no, para ver si nosotros los cristianos somos intolerantes o no. ¿Qué es el intolerante? Bueno, intolerante es, tolerar es respetar a la otra persona, sus pensamientos, respetar esto, respetar lo otro. Bueno, entonces nosotros como cristianos creemos que la sabiduría viene de Dios y el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y la palabra dice de que cualquiera que no respete las leyes está condenado, y si por ende no acepta a Cristo, se va al infierno. Bueno, eso es lo que cree un cristiano. Entonces, si vos te considerás una persona tolerante, deberías tolerar mi creencia. Y deberías tolerar de que yo piense de esa manera, y como nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio, no a imponer el evangelio, sino a predicar el evangelio, me debes tolerar si yo te quiero hablar de Dios. Si no te gusta, bueno, me podés decir que está, pero no me puedes tildar de intolerante cuando vos mismo también sos intolerante. No sé si se entiende un poco esta idea. Yo creo que la idea, dice Jimena, es dejarles la duda y que ellos les entre la curiosidad de buscar de Dios por sí mismos y no alejarlos más. Bueno, como hemos visto en las primeras clases, Greg Koukl dice, debemos ponernos una meta modesta. Con ir de a poquito plantándole piedras en el zapato a la persona, ya es algo. Si llegamos a lograr a convencerla y que la persona acepte a Cristo y quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador, buenísimo, gloria a Dios. Pero tengamos en cuenta que quizás nosotros lo único que hicimos fue poner la piedra última, de que no es que nos debemos jactar de que por medio de mi predicación llegó esta persona a Cristo, sino que quizás fuimos una seguidilla de otras muchas personas que le fueron predicando de a poquito, plantando semillas, y nosotros dimos simplemente el golpe de gracia. Entonces, obviamente que si podemos llegar a que la persona acepte a Cristo, buenísimo, pero con ponerles una duda en el camino es buenísimo. Que esa noche al acostarse se pongan a pensar de lo que hablaron con nosotros, eso es genial. Que al otro día o días más adelante nos
nos pregunten, che, la verdad que me quedé pensando en eso que me dijiste, ¿y qué crees vos acerca de tal cosa? Eso es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, por eso es la idea de utilizar tácticas, de que no seamos, de que seamos ofensivos, pero de manera inofensiva. A ver. Como lamentablemente pasa en cristianos light que solo predican al Jesús amoroso, pero no el arrepentimiento. Exactamente. Como dice John MacArthur, la mejor prueba de amor es salvar a alguien. Ha pasado... a ver, me quedo ese. Roy Comfort no guía la oración de fe, él les predica y da el mensaje. Sí, exactamente, exactamente. La oración de fe, bueno, podemos, no me quiero meter en tema, pero yo opino igual que Roy Comfort. Lógicamente se debe preguntar, ha pasado que por las redes nos oponemos al matrimonio gay y ese amigo homo se ofende y cómo uno hace. ¿Y cómo uno hace? Bueno, la idea es justamente no ofender, sino poder, por medio de este tipo de tácticas, poder llegar a una resolución. Esto las últimas semanas me ayudó a ejercer mucho el sentido común para no estimarnos más de lo que somos. Exactamente, Vicente. Bien, continuamos. Buenísimo, me alegra que les esté sirviendo todo esto que están aprendiendo acá. Para mí es una bendición. Otra que nos puede pasar, los milagros no suceden, son cuentos de tontos para controlar a la gente. Ahora, si nosotros no tenemos, también volvemos a lo mismo, si no tenemos un básico conocimiento con respecto a los milagros, y no podemos, vamos a preguntar, por ejemplo, ¿qué es para vos, qué son para vos los milagros? O qué son para vos cuentos de tontos, o a qué te referís con controlar a la gente. Y después que nos respondan, no sé hasta qué mucho podemos avanzar si no conocemos un poco el tema de los milagros. Pero bueno, para mí el tema de los milagros es de una manera, para mí la más sencilla es si existe un creador que de la nada convirtió todo esto, todo el universo, creó todo el universo. Yo creo que el milagro más grande está en Génesis 1:1. El milagro más grande de toda la Biblia está en Génesis 1:1. Entonces, a partir de la creación, si Dios pudo crear algo de la nada, tranquilamente pueden los milagros suceder. Pero la idea es llevar esto por medio de tácticas. Esa es la enseñanza central, pero por medio de tácticas podemos ir hablando con la persona a que ella misma entre en consideración de ciertas cosas. Obviamente que los naturalistas no van a estar de acuerdo y los materialistas tampoco, pero bueno, es cuestión que de a poco podamos ir estableciendo este tipo de pautas para seguir avanzando en la conversación con ellos. Entonces, un resumen. Somos arqueros que nuestras flechas son medios de persuasión para lograr llegar a lo que nosotros queremos. La táctica Colombo se puede resumir como: ¿has pensado alguna vez tal cosa? Vamos a ver un par de ejemplos. ¿Has pensado que la existencia del mal apunta a la existencia del bien y para que exista el bien debe haber un Dios como base? Por ejemplo, cuando hablamos del tema del mal. Cuando nos tiran, no puede existir Dios porque si no es incompatible con la maldad en el mundo. Bueno, una vez que nosotros definimos qué quiere decir con Dios, cómo llegó a esa conclusión y todo eso, bueno, le podemos decir, ¿pensaste alguna vez que la existencia del mal apunta inherentemente a la existencia del bien? Y para que exista el bien debe haber un Dios como base, debe haber un bien superior. Entonces, la otra, ¿has pensado que si la Biblia fue escrita solo por hombres, sería difícil explicar las profecías cumplidas? Lo mismo, cuando hablamos creo que fue en la primera táctica de Colombo, que hablamos sobre que no, bueno, la Biblia fue escrita por hombres y por eso yo no creo en la Biblia. Ahora, una vez que ya resolvimos las dos primeras preguntas, ¿no? Y ya sentamos las bases y ya sabemos qué cree la persona y cómo cree, o que lo encontramos dudando, le podemos preguntar, ¿alguna vez pensaste que si la Biblia fue escrita solo por hombres, sería difícil explicar las profecías cumplidas? Aguárdame un segundito.
Bien, entonces, si la Biblia fue escrita solo por hombres, sería difícil explicar las profecías cumplidas. Y no es una, no es dos, sino son cientos de profecías cumplidas. La otra, ¿has pensado que si Jesús se equivocó al decir ser el camino a la salvación, es imposible llamarle un buen maestro o un profeta o un buen hombre? Muchas creencias lo tienen a Jesús como el iluminado, el gran maestro, el gran profeta, una persona de bien, el primer hippie y tantas otras cosas, ¿no? que le ponen de rótulo a Jesús. Ahora, ¿te pusiste a pensar que si Jesús se equivoca al decir ser el camino a la salvación, es imposible llamarlo de esas maneras? Porque si él realmente no resucitó de los muertos, no le podemos decir que fue un buen maestro porque hubo cosas que enseñó mal. No le podemos decir un profeta porque eso no lo cumplió. No podemos decir que es una buena persona cuando mintió. Entonces, por medio de estas preguntas, lo que logramos hacer es que la persona se empiece a replantear ciertas cosas. Obviamente, esto no es el final. Estos son preguntas guía para seguir avanzando en la predicación del Evangelio. Quería aportar, perdón, que no levanté la mano. Sí, Nati. Ya que ya hablo, ¿cierto? Aportar algo sobre lo último que dijo y yo hace ya varios meses me estuve leyendo el libro de Más que un carpintero y precisamente en la introducción cuando Josh McDowell, perdón la pronunciación, él explicaba de por qué el nombre de Jesús era tan molesto. Cuando uno le dice a la persona Dios te bendiga, la persona responde inmediatamente amén, ¿cierto? O hablar de otros, como decir así, precursores por ejemplo, como Mahoma, muchos grandes hombres que dejaron un legado y mensajes positivos y etcétera, la meditación. Es fácil escuchar sobre ellos y es fácil que la gente los siga, pero él decía que al mismo tiempo era molesto el nombre de Jesús porque Jesús era el único que afirmaba ser Dios y decía que eso era algo que a la gente en ese tiempo le pegaba duro. Entonces, es lo que pasa ahora, y es que al nombrar a Jesús en este tiempo, suena como intolerantes. ¿Por qué? Porque obviamente la gente está dada a su deseo, a su pecado, y cuando sea confrontado ese pecado de esa manera, obviamente eso choca el corazón, porque está la soberbia, está la arrogancia, está el deseo de lo que yo hago, la independencia de que yo quiero hacer lo que yo deseo, y listo. Entonces, en un mundo tan intolerante, para escuchar el nombre de Jesús, no estamos muy lejos a lo que decía Josh McDowell o lo que vivió Jesucristo en su época. No estamos lejos porque realmente no hay religiosos, no hay fariseos, pero hay un mundo que cree para sí su propia verdad, y uno confrontar la verdad de ellos, para ellos obviamente va a ser duro, anunciándoles a un Jesús que salva, pero también a un Jesús que dice arrepiéntete si no te condenas, ¿cierto? Pues algo más parecido, así como a lo último que decía. Exactamente. Y Joel dice, leí alguna vez en un libro que decía o Jesús era un loco convencido o estaba diciendo la verdad. En realidad se podría hablar de tres, como si fuera un trilema, ¿no? O era un loco, o era mentiroso, o realmente estaba diciendo la verdad. Bien, Nati, exactamente como decís. Todos igual mencionan que este es el camino a la salvación, este es el camino a la iluminación, este es el camino a tal cosa, este es el camino. Jesús fue el único que dijo, yo soy el camino. Entonces eso también lo hace totalmente distinto a los demás. Próximo curso del alfarero con Natalia. Qué grande, Nati, ¿vas a dar un curso? Bueno, después me comentás. Bien, entonces, obviamente que necesitamos tener ciertos conocimientos, necesitamos saber de las profecías del Antiguo Testamento, necesitamos saber el tema de cómo el mal apunta a la existencia del bien. Debemos entender por qué es imposible llamarle a Jesús un buen maestro, profeta o buen hombre. Entonces, bueno, todas estas cuestiones, obviamente que necesitamos profundizar en estos temas y necesitamos crecer en estos temas. Cualquiera que necesite
profundizar en estos temas, si tengan ganas de seguir avanzando, me pueden contactar por privado y les puedo decir, no, obviamente no enseñárselo yo, porque también es algo para largo, que no tengo drama en darle ciertos tips, pero sí les puedo mencionar cómo, o recomendar ciertos libros o ciertos cursos para hacer. Bien, otra de las preguntas que podemos hacer relacionadas con Colombo 3 sería, ¿podrías aclararme esta duda? O sea, la primera sería, ¿has pensado que tal cosa? Esta sería, ¿podrías aclararme esta duda que tengo? Si la divinidad de Jesús fue una invención de comienzos del siglo IV, como muchos creen que todo comenzó en el Concilio de Nicea, obviamente, si vamos a hablar de estos temas, necesitamos saber qué pasó en el Concilio de Nicea, por qué muchos creen que el Concilio de Nicea fue a partir de ahí que a Jesús se le habla de un ser divino. Bueno, y todas estas cuestiones. Entonces, si la divinidad de Jesús fue una invención de comienzos del siglo IV, ¿cómo se puede explicar o cómo puede explicar usted todas las alusiones a un Cristo divino en los textos anteriores a ese tiempo? Hay un montón de textos que hablan de la divinidad de Jesús mucho antes del siglo IV. Entonces, si fue una invención de Constantino y de esto y de lo otro, ahora, ¿cómo podemos explicar todo eso? Charlie, si es cortita, haz el aporte nomás. Sí, pues tuve hace tiempo es como esa discusión porque siempre, digamos, a esos temas pues le atribuyen más que todo a la iglesia de Occidente. Entonces, pues la persona obviamente no creía que pues que eso era un disparate, pues que Jesús nació de una virgen por medio del Espíritu Santo y todo ese tipo de cosas. Entonces siempre lo asocian como que, es que eso fue como un complot hecho por la iglesia para manipular a la gente, para hacerle creer cosas. O sea, siempre como que se llega a ese punto. O me ha pasado. Tal cual, buenísimo, Charlie. Eliseo dice, ¿estos textos que decís son la Biblia o hay otros? De las dos partes. Por ejemplo, así uno rápido, cuando dice que Jesús, siendo igual a Dios, no escatimó hacerse siervo y rechazar todo, ¿no? No me acuerdo, lo estoy parafraseando al texto, pero dice justamente eso, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó de todo para encarnarse, ¿no? Y hacer todo esto. Eso es un texto ahí Sí, no, lo que te preguntaba es si hay algún otro texto, hay algún otro autor que no esté dentro de la Biblia que hable de la divinidad de Jesús. Sí, los padres apostólicos. Bien. Eso Después, es previo. Dale. Los padres apostólicos vendrían a ser los discípulos de los discípulos de Jesús. Entonces, no son personas que están dentro de la Biblia, sino personas que fueron después, pero también son anteriores al siglo IV. Si vos puntualmente estás buscando a lo que te referís es a alguien que no sea cristiano, y obviamente que ningún no cristiano va a afirmar que Jesús es Dios, porque si no se convertiría en cristiano. Sí, entiendo. Bien. Perfecto. Jordi también, si es algo cortito, te dejo porque ya estamos terminando. Solamente le quería recomendar un libro a mi cuate que es la Lilache, que es de los padres apostólicos. Sería bueno que lo comprara para que lo leyera porque ella habla mayormente de todo eso. Buenísimo. Sí, yo no lo conozco, lo he escuchado nombrar mucho, sobre todo por Santiago, pero también me han dicho que no es un libro para cualquiera, que hay que leerlo con cierto cuidado. Bien, la última, Natán. Con respecto a documentos que de cierta manera prueben la divinidad de Jesús, quizás, igual esto ya sería hacer un malabar, se podrían utilizar textos de historiadores no cristianos, porque si en alguno de esos textos ellos mencionan que sus discípulos o más de una cantidad grande de personas vieron a Jesús resucitado, entonces eso te lleva a la conclusión de que Jesús es Dios, porque obviamente sabemos que si resucitó, las demás afirmaciones son verdad, etcétera, y bueno, pero por eso digo que es
mucho malabar, pero a lo que quiero ir es que se podría llegar a la conclusión de que Jesús es Dios a través de textos de autores no cristianos. Digo, como porque por ahí siempre está eso de decir, ay, bueno, pero los que decían eran todos cristianos, viene todo de la Biblia, bueno, pero podemos utilizar esos otros documentos. Creo. Y ahí Sí, terminé. se puede llegar a ciertas conclusiones, pero no solamente con eso. O sea, obviamente que eso es evidencia a favor, pero no podemos solamente con eso dar un veredicto. Sí se necesitaría mucha más. Pero acá estamos hablando puntualmente, si vos te fijás, dice, ¿cómo puede explicar usted que todas las alusiones a un Cristo divino en los textos anteriores? Entonces, justamente estamos hablando de textos puntuales que hablen de que Cristo es Dios. Entiendo al punto que vas, pero obviamente que cualquiera de esos autores que vos mencionás, si dijeran de que Cristo es Dios o era Dios, obviamente que se tendrían que haber convertido al cristianismo. Bien. A ver, Jimena, estaría buenísimo un curso básico que explica a personas que como yo estoy empezando a saber cómo defender mis creencias, un curso básico sobre historia que debo tener en cuenta para respaldar lo que ya la palabra nos... justo se me fue. Nos sabe instruir, que es la única verdad, solo me surgió el pensamiento. Sí, Jimena, hay un montón de cursos y si querés después lo podemos ver, hay libros, hay un montón de información para eso. Sergio, hola Sergio, te conectaste al final, espero que te haya ido bien con el tema de la jubilación. La editorial CLIE tiene un libro que se llama Obras escogidas de los padres apostólicos, que incluyen varias de estas obras, es parte de una colección de varios libros, pero puede ser un buen comienzo, buenísimo. Bien, continuamos, que ya estamos terminando. Bien, otra, ¿podrías aclararme esta duda? Si la homosexualidad es verdaderamente natural, ¿por qué habría dado la naturaleza a los hombres homosexuales cuerpos diseñados para mantener una sexualidad reproductiva con mujeres y luego deseos de tener relaciones sexuales con hombres? ¿Qué razón tendría la naturaleza para dar un deseo, para dar un deseo para una forma de sexualidad, pero un cuerpo para otra? Entonces, obviamente que acá estamos mezclando un poco de, Nicole, que andes bien, nos vemos, un poco de naturalismo, porque la persona que cree en lo natural y en lo material y todo eso, cree que la naturaleza es inteligente. Y entonces, si la naturaleza es inteligente, ¿cómo la naturaleza le da a los hombres homosexuales cuerpos diseñados para mantener una sexualidad reproductiva con mujeres y luego deseos de tener relaciones sexuales con hombres? ¿Qué razón tendría la naturaleza para dar un deseo para una forma de sexualidad, pero un cuerpo para otra? Son preguntas, no estamos acusando a nadie, simplemente haciendo preguntas. La persona debería enfrentarse a esto y tratar de responderla, y la mayoría va a tener que hacer malabares. Ahora, si nosotros tenemos también conocimiento, después de esta pregunta podemos seguir con otras preguntas. Bien. Una de las cosas que hablamos el otro día con Nico era que él decía, por ahí a veces se nos iba el hilo de la conversación y ya después no me acordaba de qué estaba hablando y esto, lo otro. Cuando la persona también pasa, a ver, hay alguien con el micrófono abierto. Alan, ahí va, te silencié, discúlpame. Cuando la persona se nos va muy por las ramas, o cuando estamos por ahí olvidando un poco la cuestión, lo que podemos hacer es narrar el debate. O sea, estamos con la persona y decir, bueno, observa lo que acaba de suceder. Primero hiciste una afirmación bastante polémica y yo planteé un par de preguntas al respecto que hasta ahora quedaron sin respuesta. Lo que hiciste fue cambiar de dirección. ¿Podríamos concluir este tema antes de pasar a otro? Tengo verdadero interés en escuchar tu respuesta. Entonces, lo que hacemos es, cuando se nos saltan de tema en tema y no responden nuestras preguntas, nosotros podemos, como decíamos, como somos los direccionadores, somos los guías, podemos seguir con lo que la persona pregunta o podemos bajar un cachito y decir, bueno, pará, a ver, vamos a ponernos de acuerdo en algo. Hiciste una afirmación que a mi parecer era bastante polémica y yo planteé un par de preguntas al respecto. Todavía no me respondiste ninguna. Lo único que hiciste fue cambiar de dirección, responderme cosas que yo no pregunté. Ahora, ¿podríamos concluir este tema antes de pasar a otro? Porque la verdad me interesa tu visión de esto.
me interesa qué opinión tenés respecto de esto. Eso no sería una falacia del pez rojo. A ver, si es rápido, ¿me lo puedes explicar la falacia del pez rojo? Porque sinceramente, te digo la verdad, la primera vez que lo escucho. Disculpa, o sea, si no entiendo mal, o sea, estás diciendo que la persona te cambia la pregunta por otra, ¿no? O te responde con otra pregunta. La Ajá. falacia del pez rojo es básicamente como que es como, o sea, cuando la persona se encuentra ahí, digamos, como, o sea, no puede responder, te respondes con otra pregunta para salir del tema, ¿no? O sea, por eso es que pregunto, sería una falacia del pez rojo, ¿no? Si existe esa falacia y es así como vos la planteás, sí. Lo que está haciendo la persona es evadir la respuesta e irse por la tangente, como podría decirse. Está evadiendo una respuesta para no llegar a esa respuesta y se salta otro tema. Entonces, lo que nosotros hacemos es, como bueno, cuando se nos está yendo el globo, traemos el globo de vuelta para acá y no, vení, pará. Terminemos este tema. Después, si querés, hablamos de esto, lo otro y nos vamos por las ramas, todo lo que quiera. Pero vayamos cerrando, porque si no, lo único que hacemos es tirar afirmaciones al azar y no terminamos resolviendo absolutamente nada, que es lo que muchas veces pasa en algunos debates. A ver, y terminar con: tengo interés en escuchar tu respuesta. Es muy buen cierre de preguntas, porque como humanos nos gusta mucho que alguien esté interesado en lo que tengo que decir. Es muy amable y sincero de nuestra parte. Totalmente, Joel, es la idea. O sea, como les digo, es una idea que tiene que ser sincera, porque la idea es que nosotros, bueno, querramos charlar con la persona, no es simplemente, bueno, no me importa lo que pensés, quiero terminar con hablarte de Cristo y irme a mi casa a mirar una peli, no sé. O sea, esa no es la idea, porque eso no es amor. El amor es otra cosa, y Dios y Jesús nos llamó a amar a las demás personas, en ese sentido. Confrontarlas con el pecado es amar, porque que nosotros le digamos Dios es amor o Dios te ama, y la persona está en pecado y viola a gente, por decirlo algo, o roba o lo que sea, va a decir, bueno, Dios me ama, joya, sigo haciendo lo que estoy haciendo, total, Dios me ama. Entonces, la idea es justamente de que Proverbios, no me acuerdo qué versículo de Proverbios dice, el temor a Jehová me apartó del pecado. Entonces, por ahí tiene que ir. Bien, exactamente. Ser humildes, obviamente. Dios nos llamó a ser humildes de corazón. Se refiere a la maniobra de distracción, una falacia lógica. Bien, buenísimo. Entonces ahí está lo del tema del pez rojo. Buenísimo, genial. Bien. Conclusión. Y esto es algo que me encanta. Me encanta terminar con versículos bíblicos para que no veamos que solamente es todo intelectual, sino es nacido del corazón de Dios. Destruimos, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto me fascina. No destruimos personas, destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Entonces, cuando nos dicen, no, pero no está bueno que debatamos como cristianos, que esto, que lo otro, bueno, a ver, léeme 2 Corintios 10:15. ¿Qué crees vos que está diciendo destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios? Lo mismo, haciéndole tácticas a mismos cristianos, y cuando dice, bueno, llevar todo pensamiento cautivo para que se someta a la obediencia a Cristo. Bueno, lo que la Biblia nos está diciendo es justamente, debemos levantarnos en contra de todo argumento y toda altivez que se levanta justamente en contra del conocimiento de Dios. Y debemos llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a la obediencia a Cristo. Bien, gente, hasta acá la clase de hoy. Así que a partir de ahora pueden hacer las preguntas que crean convenientes. Vamos a dejar de compartir pantalla. Bien.